Bueno, señoras y señores, buenas noches. Estamos iniciando o reiniciando nuestra serie de podcast con el episodio número 14, que es el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Vamos a analizar junto con Juan Carlos, el co-host del podcast. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tito. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente nos reunimos para conversar temas de interés marítimo, de conciencia marítima, que tienen sin duda alguna una importancia grande para lo que es la defensa nacional y los intereses del país en general. Sí, indudablemente, Juan Carlos, quiero que nos expliques un poco para nuestra audiencia, ¿desde cuándo, cuál es el último reglamento o ley, seguramente, del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y cuál es su alcance? Mira, como tú bien sabes, las Fuerzas Armadas en general se rigen por normas que tienen una, un antecedente muy antiguo, ¿no? En el caso nuestro, eh, lo- vienen las ordenanzas navales y militares que se dieron en España en el siglo XVIII tras las reformas que la dinastía Borbón llevó a cabo una vez que hubo este cambio de dinastía en 1705 entre los Habsburgo y los Borbones, hay una serie de reformas administrativas y también de índole militar. Esas reformas también nos alcanzan, por supuesto, al virreinato, a los reinos de América española, y posteriormente fueron heredados por las nuevas repúblicas o los nuevos estados independientes. Es decir, la normatividad militar es de mucho tiempo atrás, y dentro de ello, pues supuestamente, evidentemente, hay normas que tienen que ver con el comportamiento y la conducta del personal militar al cual está sujeto. El militar es un ciudadano particular, tiene que cumplir ciertas funciones que son distintas al ciudadano que no usa armas, ¿no es cierto? Eso implica también, por supuesto, a la Policía Nacional. Entonces, por la especialidad de la actividad, por la especialidad de la función, del misionamiento que tiene un militar, requiere unos regímenes especiales. Y dentro de ello, decía yo, mencionabas, es un régimen disciplinario que que hasta hace poco más de 10 años, tal vez, o 15 años, no se empleaba ese término de régimen disciplinario. Cada institución armada tenía un procedimiento sancionador, que eso es de lo que estamos hablando, para que los miembros de la institución, ya sea Ejército, Fuerza Aérea, Marina, cometieran las faltas de orden militar, que son faltas a veces distintas a las que puede cometer un civil en ejercicio de libertad, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que un miembro de la Fuerza Armada tiene muchas restricciones, porque Ujú. así está establecido, así lo establece la Constitución, y por lo tanto es en muchas cosas muy severo, porque la formación de un hombre, una mujer, que tiene que vestir uniforme para defender a su patria, necesariamente tiene que estar sometido a una serie de presiones, exigencias que no son necesarias que las tenga otro ciudadano. Entonces, para mantener una conducta, eh, digamos, correcta, una disciplina donde las órdenes tengan que ser cumplidas, donde las disposiciones, que a veces son bastante estrictas en algunos aspectos, en general es estricto el régimen, pero en otros más se establece una serie de normas, de parámetros, de especificaciones de incumplimiento que
tienen una particularidad que es su ejecución inmediata. Eso es en el desempeño de la disciplina del día a día. Ahora, sobre ello está lo que se conoce el Código de Justicia Militar, de lo cual se ha hablado mucho, es un tema que yo no es mi especialidad, por cierto, pero todos los que hemos vestido uniformes sabemos de su existencia y sabemos que viene mucho tiempo atrás. Esto viene, por supuesto, de la época virreinal, se traslada a la República y hacia fines del siglo XIX ya se establece un código con ese nombre y que años después se va a ampliar también a la policía y es recogido en la Constitución, en el artículo 173, si no mal recuerdo, el capítulo de Defensa Nacional. Entonces, el Código de Justicia Nacional de Justicia Militar Policial está destinado para sancionar o para juzgar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policías en la actividad que cometen delitos de función. Eh, nosotros podemos recordar que este tribunal tuvo mucha visibilidad en los años 90 cuando los terroristas fueron juzgados por los tribunales militares, jueces sin rostro. No era la primera vez, dicho sea de paso. En los años 30 y 40, cuando ha habido actividades subversivas de ciertos partidos políticos, estos fueron también juzgados en algunos casos por tribunales militares. Esto es en situaciones extremas. Eso por un lado, tenemos dos aspectos importantes. El Código el Tribunal de Justicia Militar para delitos de función que van desde la subversión, de la deserción, eh, incumplimiento de disciplina, faltamiento de respeto al superior, en fin, hay una serie de cosas. Pero desde a partir del año 2000 en adelante, con sucesos que todos conocemos, esta justicia militar fue materia de cuestionamiento si se buscó desaparecerla. ¿Ya? Se busca desaparecerla. Al no lograrlo, lo que se obtiene es un debilitamiento, una reducción de sus alcances. Y poco después se dice, bueno, oye, pero estos reglamentos que tiene la institución para el manejo de la disciplinario, reglamento disciplinario del día a día, no tienen una ley, simplemente es un reglamento. Y entre la Constitución y el reglamento debería haber una ley. En realidad, las cosas las hemos conocido, funcionaban, se da esta ley, pero esta ley, y en adelante, 2012 me parece, o antes incluso, se emiten estas leyes que hacen, que flexibilizan el sistema vertical y además de caracterizado por la inmediatez de la sanción, donde es el superior el que tiene, digamos, la preponderancia, la palabra del superior. Evidentemente el superior debe actuar con ética y si no lo hace, hay mecanismos para sancionar a ese superior. La ética profesional. Juan Carlos, entonces se creó una ley para conectar la Constitución con el reglamento, pero a la hora de hacer esta ley se tienen ciertas cosas que hay que explicar un poco. ¿Podrías expandirte ahí? Sí, mira, como te decía, este tema se origina tras la caída del régimen fujimorista, donde cierto sector político conocido de izquierda pretendió, partiendo de que el gobierno de Fujimori estaba estrechamente vinculado al estamento militar, lo que se buscó fue cuestionar todo aquello que estuviese vinculado con la Fuerza Armada, incluso su propia existencia. Entonces, evidentemente, al no poder ir a un escenario soñado como el de Costa Rica, quienes impulsan esto y que además están vinculados al lugar donde se rige la justicia extraterritorial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como sea en Costa Rica, para el sueño de esta gente hubiese sido no contar con unas Fuerzas Armadas.
Pero eso no solamente por la Constitución, sino por otros aspectos eh, digamos, de la cultura y la constitución, vale la redundancia, de nuestra patria, un poco difícil, ¿no? Entonces fueron a atacar ahí a puntos sensibles. Primero, el tema de derechos humanos. El miembro de las Fuerzas Armadas, tras los sucesos de los 90 y refrendado con el informe de la Comisión de la Verdad, es un potencial violador de derechos humanos. Además, tiene unos regímenes que le permiten abusar sobre el subalterno, al superior. Además, su educación tiene una tendencia al autoritarismo, poco democrática. Todas estas ideas se, eh, se van soltando hacia la opinión pública o en algunos, más que la opinión pública, unos sectores académicos, periodísticos, intelectuales. Y la idea es cuestionar todo esto. Y no solamente quedarse ahí, ¿no? Es decir, tomar medidas. Esto tiene, evidentemente, mucho apoyo de los gobiernos y en estos 25 años de esto que algunos llaman la República Caviar ha tenido mucha importancia. En determinados momentos más o menos, ¿no? Pero todos los gobiernos han sido de alguna manera cómplices en lo que puede determinarse o de llamarse la exacerbada inhibición del uso de la fuerza. No solamente por las Fuerzas Armadas, sino por la policía. Es decir, el militar es un potencial violador de derechos humanos, hay que domesticar a la bestia. Su régimen de educación no favorece un régimen democrático. Su régimen disciplinario no está sustentado en una ley que decale de la Constitución y eso permite una serie de abusos. Todo esto es falso, ¿no es cierto? Pero esa idea se llega a las esferas políticas que en muchos casos les es indiferente el tema, lo único que les interesa es que la macroeconomía, las TLCs y lo demás funcionen bien, lo que pase con la seguridad y la defensa nacional, eso es un tema militar, eso es un importante. Eso que lo maneje esta izquierda, estas ONGs y que ellos los controlen, no me interesa. Se dejaron Funciona en llevar. realidad más o menos. Entonces empiezan a dar pasos importantes. Se empieza, no es de interés pues. Ya la Fuerza Armada ha sido útil Ujú. para vencer al terrorismo, no hay guerras en el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que en este devenir de los años todo esto ha sido revertido, ¿no? La realidad siempre Claro. supera todos estos idealismos y estas ideas, ¿no? Trambóticas y bonitas en el papel, pero en la realidad es distinta, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia de un conservador de uno de estos idealistas de izquierda, desde liberales hasta marxistas, ¿no? Eh, Ujú. el realismo, ¿no? El realismo, ese es el que a veces, y que además a los liberales y a los marxistas los irrita, realmente porque todas estas teorías y todas estas cosas bonitas, cuando ocurren sucesos eh, que chocan contra este asunto, pues los desbaratan, ¿no? Porque es la realidad. ¿No? Claro. Cuando los conservadores hablan de la real política, lo que realmente sucede y cómo enfrentarlo. En los 90 hubo realpolitik, hubo decisión política más allá de idealismos, más allá de frases bonitas, ¿no? Hubieron cosas malas, por supuesto, pero Claro. O sea, la porque, política como porque ¿no? necesitaban a las Entonces, Fuerzas Armadas, ¿no? claro, entonces, ¿qué Entonces, sucede? cuando se pacifica Entonces, el el país, ya no son muy necesarios. sí, exacto. Y lo que yo te quiero decir es que para hacer este tránsito de este soldado autoritario a este soldado democrático, ¿no? Es una ficción, por supuesto, un absurdo, ¿no? Pero bueno. Eh, hay que ajustar pues ciertas cosas. Hay que cambiar su régimen disciplinario. Muy al Claro. margen de lo que ha sucedido con el tema
de la anulación de los juicios sin rostro y todas las medidas que se tomaron para vencer al terrorismo, ¿no? Militarmente, desde la política, claro. como que se dio. Hay que ir a la vena del, como se dice, ¿dónde está la disciplina? El Código de Justicia Militar. En la disciplina, pues. Establecer un Entonces, régimen de disciplina. es ahí Estab- donde la hacen esta educación, ley. la educación. Claro. Y Ujú. otras cosas más, Tito, porque no solamente es esa ley. ¿Ya? Entonces, el tema de fondo es acá cuestionar al superior. O sea, las órdenes del superior se cumplen siempre y cuando yo esté. O sea, si es que yo determino si yo subalterno creo que es legal o no. O sea, esto de cumplimiento de órdenes ilegales es muy antiguo, ¿no? Nadie debe cumplir una orden ilegal. Eso, pero acá se empieza a más. Todas las cosas que son evidentes se empiezan a presentar y a machacar, ¿te das cuenta? Y Ujú. evidentemente lo que se está buscando es revertir la situación. Es que el subalterno es marxista, ¿no? 100%. El proletariado esté por encima, ¿no? Del burgués. Ese es el tema. Ujú. Sí. Y es, eh, y lo que yo te quería comentar, Juan Carlos, lo, sí, Juan Carlos, lo que yo te quería comentar es que esta no es solamente una tendencia nacional a la cual hemos caído en los últimos 20 años, sino que es una tendencia mundial. Hoy en día, en la parte comercial, mercante, los, 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 sí, los, yo te quería explicar, los capitanes ya no son capitanes, son simplemente choferes de buques, no toman decisiones y cuando suceden desgracias no son capitanes, no toman decisiones, no son líderes. Entonces, ese régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas está basado en una equivocación y eso tiene que ser corregido. ¿Qué ideas tienes tú para que se pueda ser corregido, hacer una nueva ley? ¿Qué hacemos? Entonces, el otro lado es este suerte de régimen similar. Tú preguntabas por una ley, sí, tiene que cambiarse esta ley. O sea, tenemos que eh, desterrar todo aquello que sea intervención de abogados, de juez, fiscal, civiles. Recordar, yo escribí un artículo indignado hace ya unos meses a raíz de una denuncia que hubo, una supuesta denuncia de una venta de exámenes en el sistema. Por supuesto que eso quedó en nada porque no hubo tal cosa. Un despliegue Claro. de fiscales metiéndose a nuestro. O sea, hemos perdido una falta de respeto que hay contra la majestad de lo que es la institución armada, ¿no? Ujú. Eso ha implicado, por Sí. un lado, O sea, ¿y tú algunos crees? tipos que O sea, han mirado al claro, costado, otros traidores. sí. O sea que hay un contubernio entre el traidor, ¿ya? Ujú. Y el cobarde que miró al costado. Y caiga el Sí. guante que se lo chanque, Oye, ¿no? y Entonces, esto tiene y mucho que entonces ver que también en habernos involucrado en la parte democrática del país. O sea, ¿tú crees que esto tiene que ver con un plan bastante elaborado en primero darnos el voto electoral cuando jamás debemos meternos ahí? sí, yo creo que el voto que a muchos les gustó, a mí me parecía, son cosas que yo reflexiono hace 25 años. Esto no es nuevo para mí, ¿no? Y tú lo sabes porque lo hemos hablado muchas veces, están en actividad, cuando estás en actividad y antes. Claro, porque el voto, el que el militar vote no es malo, el tema es cómo se utilizó el asunto. Porque claro, ¿cuál era la idea de que el militar vote? Que se sienta parte del sistema y Es que no lo somos, pues. no, Ahí está claro, el tema. estoy hablando de la lógica de esto, ¿no? Sí. Porque vuelvo a lo que te decía al inicio, al soldado autoritario, al tiranuelo,
hay que convertirlo en soldado democrático, demócrata, ¿no? Y para ello hay que hacer cambios. Claro. Primero hay que decir, todos los jefes que estuvieron en los 90 fueron sometidos a, a Montesinos y compañía. Firmaron un acta de sujeción. O sea, es decir, pero todo eso bien pensado, ¿ah? Y por supuesto Sí, favorecido con el silencio. Porque claro, lo que dijeron es, este, tu jefe está corrompido, no es es un confiable para el corrupto. país, Así es. ¿no? Entonces, por lo tanto, y todos, ¿ah? Y lo O sea, no me permitimos, quiero ¿no? hacer... Y O lo permitimos sea, porque... todos, el mensaje era todos. No es que tú y yo, no es que yo Ujú, no firmé porque, claro, yo no firmé porque estaba en Europa. sí. No, no es así la cosa. El mensaje es todos, todos han sido parte de esto. Y bueno, Juan Carlos, para despedir este episodio número 14 en el cual estamos estrenando alguna plataforma eh, sobre el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, bueno, ya hemos escuchado las conclusiones de Juan Carlos y yo lo único que tengo que decir es Dios nos ayude para poder eh, pasar este momento tan álgido que vive la República con algo tan serio como es el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Juan Carlos, que tengas una buena noche. Nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches, Chito, muchas gracias. Conversamos. Cuídate. Gracias a todos. Ya.